Entonces, bueno, como saben, hay dos tipos de productos con vectores. Eso es de F1, que son el producto punto y el producto cruz. El producto punto también llamado pues, producto escalar, dado que al multiplicar los dos o tres vectores o n vectores nos produce un escalar. Sin embargo, lo que es el producto cruz es el producto de dos vectores que nos va a producir otro vector. ¿Alguien sabe la característica principal de ese vector resultante? O nomás es cualquier otro vector. Ok, me dice sale del plano de los otros dos, así es. En específico sale de manera perpendicular, es decir, si tenemos dos vectores cuyo, bueno, que queremos sacar su producto cruz, esos dos vectores forman un plano en el espacio, entonces el vector resultante va a ser un vector normal o perpendicular a ese plano, ¿vale? Entonces, de manera analítica, podemos considerar, perdón por tanto ruido, si es que se escucha, podemos considerar dos vectores, por ejemplo, un vector A y un vector B. Los voy a escribir de otra forma. Vamos a poner el vector A como un vector A sub 1 en la dirección Y, más A2 en la dirección J, más A3 en la dirección K. Y vamos a considerar otro vector, un vector B, B1 en la dirección Y, más B2 en la dirección J, más B3 en la dirección K. Entonces tenemos dos vectores de tres componentes, es decir, están puestos en el espacio. Y pues queremos obtener el producto A cruz B. ¿Cómo calculamos el vector A cruz B? Por determinantes. Ok. ¿Hay alguna otra forma en la que podemos calcular producto cruz o nada más por determinantes? Pues no contestan, entonces vamos a dejarlo únicamente por los determinantes. Entonces aquí vamos a tener una matriz donde nuestra primera fila van a ser los vectores unitarios y JK. La segunda fila va a ser los componentes del primer vector, en este caso de A. Y nuestra tercera fila va a ser las componentes del vector B. Entonces me imagino que ustedes les dijeron, pues de aquí, pues vuelven a copiar las otras dos columnas y van haciendo productos cruzados, lo cual es correcto. Aquí pues vamos a dar un poquito más general la cosa para no ir haciendo pues esos productos que digo, ustedes los pueden obtener sin mayor problema, pero aquí podemos ver o bueno, calcular fácilmente que aquí el producto cruz nos va a resultar como A2 por B3 menos B2 por A3 en la dirección Y menos A1 por B3 menos B1 por A3 en la dirección J más sería
A1 por B2 menos A2 por B1 en la dirección K. Entonces esta sería la forma general para calcular un producto cruz de la forma A cruz B. Ahora es lo mismo que yo calcule A cruz B y B cruz A. Vamos a poner por aquí. Muy bien, sí, lo acaban de poner en el chat. Entonces es lo mismo. A cruz B y es lo mismo A cruz B y B cruz A y no, efectivamente. ¿Por qué? Porque el producto cruz no respeta la ley conmutativa de un producto. ¿Vale? Entonces, si nos piden calcular A cruz B, tenemos que calcular las fuerzas A cruz B. Y si nos piden B cruz A, las fuerzas tienen que ser B cruz A. Como cuando ustedes vieron, creo que fue no creo si en F1 o en F2, que vieron ustedes cómo calcular pares o también llamados torques, donde nosotros calculábamos el producto cruz entre el brazo de palanca y la fuerza de momento. Pero ese sí tenía que ser un producto R cruz F, ¿no? En lugar de F cruz R. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda en particular con la propiedad del producto cruz? Así que no. Ok, entonces, así rápidamente para vectores unitarios, que son los vectores IJK. Vamos a tener las siguientes propiedades. Vamos a tener primero que el producto cruz y cruz J me va a dar K. El producto J cruz K me va a dar el vector I. Y finalmente el producto K cruz I va a ser igual al vector J. Entonces cumple lo que habíamos dicho de que tenemos dos vectores en un plano y el vector resultante va a ser justamente el que es perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Muy bien. Si nosotros multiplicamos dos vectores unitarios de esta forma, ¿cuánto va a dar el producto de estos dos? ¿Cuánto va a dar el producto I cruz I? Cero con signo de interrogación. Sí, es correcto. Vamos a obtener 0, el vector 0. Y lo mismo va a pasar con J cruz J. Y lo mismo va a pasar con K cruz K. Okay. ¿Por qué razón pasa esto? Porque los dos vectores que estoy multiplicando son colineales. Al ser colineales, no va a existir como tal este determinante.
Entonces todas las componentes de este determinante van a dar 0. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos con algo más divertido. Ok, entonces tenemos la siguiente situación. Hay tres vectores suman 0, como en la figura 28. Calcule estos productos A cruz B, A cruz C y B cruz C. ¿Sale? Vamos a dar 10 minutitos para que pues lo intente. Y ahorita lo hacemos entre todos. ¿Les parece? Sale. Entonces tienen a las 7:35. Vamos a ver. En la dirección Y, el vector B tendrá que ser 3 unidades en la dirección J. Y el vector C, ¿quién sería? De acuerdo a la figura, ¿quién creen que sería? ¿O quién suponen o quién calculan que sería? 5 unidades en la dirección. Mande, mande, mande. Ujú, así es. Grimaldo que me dijo que 5 unidades en la dirección Z, no porque no nos, o sea, si vemos, estamos viendo la representación en el plano, no tanto en el espacio. Entonces, dado que es una representación en el plano, no vemos ese eje Z y por lo tanto no puede ser así. Y lo que dice también es correcto. Tenemos, eh, si vemos la dirección va hacia esta dirección, por lo tanto sería en la dirección menos J y en la dirección menos Y. Y si vemos, como es un triángulo rectángulo, pues serían en sus componentes esas unidades. Entonces sería menos, no, sería J y este sería I. Ahí está, así. Entonces sería menos 4 unidades en I, menos 3 unidades en J.
Y si obtenemos su, ¿cómo se dice? Su norma o su magnitud, pues va a dar 5, ¿no? Por ser un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces ya tenemos estos tres vectores. Lo primero que nos piden es A cruz B. Entonces A cruz B. Ponemos nuestra determinante o pues jalamos esta que habíamos dicho aquí arriba, la analogía de los vectores que tenemos aquí con los vectores que nos pone en esta de aquí, ¿vale? Entonces tendríamos, bueno, vamos a poner para ubicar nuestras componentes, tendríamos I, J y K. Entonces el vector A son 4 unidades en I, 0 en J y 0 en K. Y para el vector B serían 0 unidades en I, 3 en J y 0 en K. Entonces, así a simple vista vemos que la única componente que va a sobrevivir pues va a ser la que se encuentra en K, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo con eso, nos quedaría A1 por B2, que sería 4 por 3. Entonces, 4 por 3 en la dirección K. Es decir, el vector resultante sería 12 en la dirección K. Muy bien. Ahora vamos con el segundo, lo voy a poner por acá, el vector A cruz C. Con nuestro determinante y J y K, el vector A en I son 4 unidades, 0 en J, 0 en K, y para el vector C son menos 4 en I, menos 3 en J, bueno, menos 3 en J y 0 en K. Muy bien. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué elementos van a sobrevivir? Si vemos para J, digo para I, perdón, mm, involucran a B3 y A3, pero no tenemos componentes en K, por lo tanto, componentes en I no va a haber. Para J, vemos que también utilizamos las componentes en K, las cuales no existen, por lo tanto, pues tampoco va a haber componente en K. Sin embargo, para la componente en K, tendríamos aquí A1 por B2, que sería este 4 por menos 3, menos A2 por B1. Pero A2 es 0, por lo tanto, igualmente va a sobrevivir nada más este elemento. Sería A1 por B2, es decir, va a ser 4 por menos 3 en la dirección K, o escrito de otra manera, menos 12K. Es decir, va a ser un vector de la misma magnitud, pero va a cambiar el sentido. ¿Sí? Es decir, en lugar de ir, eh, supongamos que el eje Z va saliendo de la página, por lo tanto el vector A cruz B va a salir, es decir, va a tener aquí, a ver cómo era esta representación, no me acuerdo, pero este vector va a salir de la página y este vector va a entrar, ¿sale? Y de hecho gráficamente podemos pues ver eso, o sea, si acomodamos cola con cola los vectores y hacemos la regla de la mano derecha, todos recuerdan la regla de la mano derecha, ¿verdad? El positivo es el que sale, así es. Bueno, depende del, ¿cómo se dice?
del eje de coordenadas. ¿Qué digo? También podemos verlo con la regla de la mano derecha. Si, si con el dedo índice jalamos el vector A hacia nuestro dedo medio, que sería el vector B, el vector resultante sale de la pantalla. ¿Sí? Caso contrario, con el vector C, si jalamos el vector C, el vector A hacia el vector C, ese va a estar entrando a la página. Muy bien, entonces el último nos dice que es el producto B con negro, B cruz C. B cruz C. Y esto pues, va a ser igual. Aquí tenemos otra vez I, J y K. Del vector B son 0 unidades en I, 3 en J, 0 en K. Y para el vector C sería menos 4 en I, menos 3 en J y 0 en K. Y si vemos, pues va a pasar exactamente lo mismo, nada más que aquí, en lugar de sobrevivir este elemento A1, B2, va a sobrevivir ahora este menos A2 por B1. ¿Sí? Porque tenemos ahora un elemento del primer vector en la posición 2. Entonces va a ser menos 4 por 3, que sería este que es A1 y B2, B1 y A2, perdón. Y eso en la dirección K. Y es decir, esto nos da 12K positivo. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas respecto a este ejercicio? Mm, mm, ¿Cuál? ¿La de los vectores o la del sistema de coordenadas? Ah, ¿esta? Ujú. Sí, digo, esta es como una forma generalizada para no tener que andar poniendo las dos columnas y estar multiplicando. Pueden usar esta fórmula de aquí o hacer directamente los determinantes. Ya cuando se requiera un producto de tres vectores, lo pueden hacer por partes. Es lo más recomendable. ¿Vale? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Dice, yo tengo una pequeña duda de cómo se podría resolver un ejercicio donde el vector dice A igual a 3i menos j menos 2k, B igual a 2i más 3j más k, y nos piden una suma de vectores por otra suma de vectores. Ok, vamos a resolver el ejercicio que propone Edgar. Entonces Edgar dice que nos proponen un vector A que está dado por 3i menos j menos 2k. Y otro vector B que está dado por 2i más 3j más k. Y nos piden calcular el producto de a más 2b cruz 2a menos b. Ok. Digo, aquí como nos están pidiendo un producto de dos sumas distintas, lo primero que tenemos que hacer son las sumas de vectores. ¿Para qué? Para aquí tener un solo vector, aquí tener un solo vector, y de esos vectores pues solitos, pues sacar el producto cruz. Entonces vamos a hacer primero la suma de... Uy,
Ok. La suma de A más 2 veces el vector B. Entonces, si nosotros expandimos esta notación, tendremos al vector primero 3i menos j menos 2k más 2 veces 2i más 3j más k. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un escalar multiplicando un vector, el escalar se multiplica en cada uno de los componentes. Entonces tendremos aquí 3i menos j menos 2k más 4i más 6j más 2k. Reduciendo este vector, nos queda como 3i más 4i es 7i, menos j más 6j es más 5j, y menos 2k más 2k, pues es 0k, ¿no? Por lo tanto, el vector a más 2b queda como 7i más 5j. Ahora vamos con el siguiente, que es el vector 2a menos b. Y pues esto es como si pusiéramos 2 por 3i menos j menos 2k menos el vector b, que es 2i más 3j más k. Okay. Muy bien. Entonces aquí para reducir tendríamos el primer vector como 6i menos 2j menos 4k menos 2i más 3j más k. Por lo tanto, reduciendo este vector, nos queda como 6i menos 2i es 4i, menos 2j más 3j es j, nada más j, y menos 4k más k me da menos 3k. Y este es el vector 2a menos b. Entonces voy a llamar a este vector, lo voy a llamar a', y a este vector lo voy a llamar b'. Entonces de aquí, en lugar de poner toda la operación de a más 2b cruz 2a menos b, pues vamos a poner que vamos a multiplicar a' cruz b'. Y ya como son dos vectores independientes, bueno, más que independientes, son dos vectores que ya calculamos sin tener que hacer operaciones más complejas, pues ya la podemos multiplicar más fácilmente. Entonces el producto a' cruz prima sería igual, poner aquí IJK, y aquí tendríamos 7 en I, 5 en J, 0 en K, 4 en I, 1 en J, menos 3 en K. Y volvemos a ver nuestra formulita. Te lo voy a copiar para acá abajo. Voy a poner asterisco para saber que esta es nuestra forma general del producto cruz. Y vamos a ver, es A2 por B3. Entonces, aquí sería 5 por menos 3, voy a poner un paréntesis más grande, menos B2 por A3, sería 1 por 0, es una dirección I, menos, sería A1 por B3, que es 7
por menos 3 menos B1 por A3, que son 4 por 0, en la dirección J, más A1 por B2, que A1 es 7 por 1, menos, esto 7 no parece 7, 7 por 1 por menos 4 por 5. Y esto en la dirección K. ¿Sale? Y pues ya nos queda reducir nada más, ¿no? O sea, sería 5 por menos 3 menos 15 en la dirección I, dado que lo que le sigue al menos 15 pues es de 0. Y de aquí sería 7 por menos 3 menos 21. Esto es 0, menos por menos más 21 en la dirección J. 7 por 1, 7, 4 por 5, 20. 7 menos 20 es menos 13. Entonces sería aquí menos 13 en la dirección K. Y este de aquí es mi vector resultante. ¿Estamos de acuerdo, Edgar? Perfecto. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok. Muy bien. Vamos vamos a hacer otro ejercicio de producto cruz y luego pasamos rápidamente con movimiento circular. Ok. ¿Alguno tiene duda con la regla de la mano derecha? ¿O eso sí queda bien? Me imagino que no hay dudas con la regla. A mí como que no me queda del todo claro. Ok. Bueno, la regla de la mano derecha es una notación que utilizamos para encontrar la dirección que hay de un vector. Más que nada se utiliza, pues hay muchas aplicaciones. Más que nada lo encontramos en las fuerzas eléctricas y magnéticas y también en cuestiones de torsión. ¿Sale? ¿A qué me refiero con torsión? Cuando tenemos un torque, si vemos es el producto cruz entre el brazo de palanca y la fuerza de momento. Y lo que hacemos es jalar el vector del... voy a poner aquí una imagen de la regla de la mano derecha. Lo que hacemos, en este caso voy a borrar aquí los nombres de U y V. Entonces supongamos que el vector U es nuestro brazo de palanca. ¿Vale? Brazo de palanca. Y V va a ser nuestro vector fuerza. Entonces esta es fuerza de momento. Entonces el producto cruz entre R y F, R cruz F, pues no es más que mi vector tau, que es el par torsor o el tor que le llaman ustedes. Entonces lo que se hace es, con nuestra manita derecha vamos a jalar este vector R hacia el vector F. Y la dirección en la que esté nuestro pulgar es la dirección del vector resultante. ¿Sí, más o menos? ¿O todavía quedan dudas? Muy bien.
Entonces, ya con esto, vamos a ver. Digo, nomás es para que quede lo más claro posible. Se utiliza más que nada luego en ciertos problemas, aunque no en todos. Entonces dice, supongamos que tenemos estos tres vectores. Entonces tenemos un vector A con estas componentes, un vector B con estas componentes y un vector C con esas componentes. Y nuestro trabajo va a ser calcular lo siguiente. Vamos a calcular A cruz B cruz C. ¿Lo quieren intentar o lo hacemos de una vez? ¿Mm? ¿Estás de acuerdo? Ok, vamos a dar hasta las 8:10.
Muy bien, chicos. ¿Qué vector resulta? O todavía no lo logran resolver. Ok. Bien. Vamos a verlo rápidamente para poder ver un poquito de movimiento circular. Entonces, pues nada más es operativo. O sea, hay que hacer primero este producto, luego este producto y finalmente pues todo en general, ¿no? O sea, obtener varios vectores para al final tener uno solo. Entonces, primero A cruz B. Para A cruz B, aquí nos hace falta nuestra formulita, ¿verdad? Vamos por formulita. Está nuestra fórmula. Aquí arriba. Okay. Entonces, para A cruz B tendríamos I, J, K. Del vector A es una unidad en I, menos 2 en J, menos 3 en K. Y para B sería 2 en I, 1 en J y menos 1 en K. Entonces esto va a resultar como, sería A2 por B3, que sería aquí, voy a poner menos 2 por menos 1, menos 1 por menos 3, esto en la dirección I, menos, siguiendo con la fórmula, tendría que ser 1 por menos 1, menos 2 por menos 3, esto en la dirección J, más, para la dirección K serían 1 por 1, menos 2 por menos 2. Si ven que me equivoco, díganme, porque también suelo equivocarme mucho. Ok. Entonces de aquí tendremos primero menos 2 por menos 1 es 2 positivo, menos por menos más, 3. En la dirección I, menos 1 por menos 1 es menos 1, menos por 2 por menos 3 sería 6 positivo, en la dirección J, más, en la dirección K tendría que ser 1 por 1, 1, más 4, en la dirección K. Entonces son 5. Entonces si vemos esto se reduce a 5i menos 5j más 5k. ¿Ven? Este es el vector A cruz B. A cruz B. Ahora vamos con B cruz C. Tendremos aquí B cruz C. Ponemos nuestros determinantes en I, en J y en K. En I tendríamos dos unidades, una en J menos una en K. Y para C tendríamos una en I, 3 en J menos 2 en K. Sal. Entonces esto nos va a resultar como 1 por menos 2 menos 3 por menos 1, esto en la dirección I, menos, aquí sería 2 por menos 2 menos 1 por menos 1 en la dirección J, más, y aquí tendrías que ser 2 por 3 menos 1, y esto en la dirección
Muy bien. Por lo tanto, nos queda el vector que es 1 por menos 2 es menos 2, más 3, una división y, menos 2 más 1, una división j, más 2 por 3 es 6, menos 1, una división k. Y esto resulta en 3 menos 2 es 1, en i, menos 2 más 1 es menos 1, por menos es más, entonces aquí sería más j, más 5k. Muy bien. Entonces ya tenemos los vectores a cruz b y b cruz c. Entonces con esos vectores ya puedo calcular eh, pues el producto de este por este. Entonces el vector resultante, que sería aquí a cruz b, cruz b cruz c, tendría que ser igual. Aquí ponemos nuestros determinantes, i, j y k, i, j y k. Sería aquí 5 unidades en i, menos 5 unidades en j, 5 unidades en k. Y para el segundo vector era una unidad en i, una unidad en j y 5 unidades en k. Y por lo tanto, esto resulta como, voy a jalar esto un poquito más para acá, para que haya espacio. De aquí va a resultar como, para i sería menos 5 por 5 menos 1 por 5, una división i, menos, para j sería 5 por 5 menos 1 por 5. Esta es una división j, más, para la división k sería 5 por 1, menos 5 por 1. Venga. Y por lo tanto nos queda como menos 5 por 5 es menos 25, menos 5 en i, menos 25 menos 5 en j, más 5 más 5 en k. Muy bien. Y finalmente nos queda el vector, menos 25 menos 5 es menos 30 en i, que sería menos 20 en j, más 10 en k. Sale. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Que está talachudo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente un... Vamos a ver si nos alcanzan dos casos por lo menos, o si no, pues nada más un caso de movimiento circular. Ok. Bueno, en este caso, pues es más que nada la dinámica del movimiento circular. Entonces, a grandes rasgos, pues vamos a imaginar que tenemos una trayectoria circular. Ujú. Ahí está mejor, ok. Entonces tenemos esta trayectoria circular. ¿Vale?
Es decir, que a partir de un centro, en este caso este punto que es el centro, va a tener una partícula que va a estar sujetada con algo, vamos a suponer que es un hilo de longitud r, y yo tengo aquí una partícula de masa m que va a estar eh, de alguna manera rotando alrededor de ese punto. Tal, ese punto lo vamos a llamar el punto C, o el centro. ¿Vale? Entonces aquí, para que exista un movimiento circular, necesita haber una fuerza que sea tangencial a la trayectoria circular. Entonces F es tangencial a la trayectoria circular. ¿Vale? Muy bien. Entonces supongamos que estamos viendo este disco desde arriba, por lo tanto la fuerza tangencial pues va a estar en este plano, y el peso de la partícula pues va a estar en otro plano, por lo tanto en este caso no nos afecta tanto que, que no haya pues una componente del peso, ¿no? Sin embargo, pues va a existir otra fuerza, que es la fuerza de tensión, ¿no? Aquí va a haber una tensión que me esté sujetando a mi, ¿cómo se dice? A mi masa a través de la trayectoria circular. Y siempre va a ser constante, dado que el radio de la trayectoria es constante. Entonces aquí vamos a suponer que la trayectoria es un círculo ideal y pues sin fricción también, porque si consideramos fuerzas de fricción, pues ya nos estamos metiendo en otras cuestiones, ¿no? Entonces va a ser aquí caso sin fricción. Y por lo tanto, dado que no es un sistema en equilibrio, dado que no es un sistema en equilibrio, ¿qué va a existir? ¿O qué me va a provocar ese no equilibrio? ¿Mandé? Mm, ajá, va a haber movimiento. Digo, el equilibrio puede ser tanto para un reposo como para un movimiento de velocidad constante. Entonces, al no existir una velocidad constante, quiere decir que va a haber aceleración, ¿no? Entonces existirá aceleración. Entonces, por segunda ley de Newton, vamos a tener que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, para un movimiento circular, la aceleración va a ser centrípeta. Esa centrípeta significa que la aceleración va a ir hacia adentro de la circunferencia, siempre en dirección al centro. ¿Vale? Por eso se llama centrípeta. Entonces, aceleración centrípeta. Muy bien. Y esa aceleración centrípeta la vamos a relacionar con la velocidad que lleva la masa y su radio. Entonces, la aceleración, la magnitud de la aceleración va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sale? Por lo tanto, la suma de fuerzas de manera escalar la podemos ver como mv cuadrado sobre r. ¿Sale? Esta es la ecuación fundamental para la dinámica de un movimiento circular. ¿Estamos de acuerdo?
¿O alguien tiene alguna duda, objeción? Muy bien. Ujú. Entonces vamos a ver rápidamente el siguiente caso. Con todo y que el RESNIC nos da ya el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la siguiente figura. Lo voy a poner por aquí, que es un péndulo cónico. ¿Vale? Péndulo cónico. No sé si ustedes ya hayan visto las propiedades de un péndulo como tal, de movimiento. Para acelerar un poquito las cosas, el péndulo lleva un tipo de movimiento llamado movimiento armónico simple, ¿sale? Que lleva es decir, que el movimiento armónico quiere decir que lleva una periodicidad, es decir, va repitiendo su movimiento a lo largo del tiempo, si no hay fricción, obviamente. Al haber fricción, pues obviamente el movimiento va a ser amortiguado. Pero bueno, considerando condiciones ideales de que no hay, o sea, de que está en el vacío, no va a llegar a detenerse. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es hallar el tiempo de una revolución. Es decir, en cuánto tiempo da una vuelta. Hallar el tiempo de una revolución. O también llamado periodo, ¿no? O sea, esto sería el periodo de oscilación del péndulo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos, o lo primero que hizo el Resnick aquí es plantear el diagrama de cuerpo libre. Si vemos, tenemos una tensión dado un ángulo teta y tenemos el peso, ¿no? Entonces aquí la suma de fuerzas, vamos a hacer primero suma de fuerzas en X. ¿Quién sería nuestra suma de fuerzas en X? Que de hecho aquí, por cuestiones ¿de qué? De, de plantear el problema, si vemos, no está planteado a partir de ejes X, Y, Z. Está planteado a partir de lo que sería un eje radial, que es este de aquí, en horizontal, y un eje, eh, vamos a llamarlo transversal, que representa la altura del péndulo. Por lo tanto, aquí tendremos que calcular la suma de fuerzas, pero en el eje radial. Y si vemos la única fuerza en el eje radial, pues es la proyección de esta tensión. Entonces esta proyección sería la tensión por el seno de teta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tomen eso como sí. Entonces, como esta es la única fuerza que está involucrada en el movimiento circular de este péndulo, pues esto va a ser igual a masa por aceleración, que dijimos que era mv cuadrada, sobre el radio. El radio pues es este, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ya la relación como tal de estas cantidades. Suponiendo que conocemos la tensión, conocemos la masa, el ángulo de inclinación y la velocidad, ¿no? Ok, entonces ahora la suma de fuerzas en el eje Z, que es el eje transversal, si vemos en el eje Z no se va a,
a mover, es decir, va a permanecer en reposo en ese eje. Por lo tanto, tendríamos ahora la proyección en Z de la tensión, que sería la tensión por el coseno de teta, menos el peso, y eso nos va a dar 0, ¿no? Por estar en reposo. Entonces esto yo lo puedo reescribir como tensión coseno de teta igual a mg, que es el peso. Muy bien. Entonces yo quiero relacionar estas dos cantidades para poder resolver nuestro problema, porque pues no, digo, en una situación ordinaria no nos dan los valores de las tensiones. Entonces de aquí yo relaciono estas dos haciendo justamente una relación de proporcionalidad, ¿no? O sea, la suma de fuerzas radiales entre la suma de fuerzas en Z. Y esto nos va a dar lo que sigue. Entonces aquí, la suma de fuerzas radiales, pues es la tensión por el seno de teta entre la tensión por el coseno de teta va a ser igual a mv cuadrado sobre r por mg. Entonces, de aquí, de esta relación, la tensión se va a eliminar, la masa también se va a eliminar, y nos queda seno entre cosenos tangente. Entonces va a ser la tangente de teta igual a b cuadrado sobre r por g. Entonces, si vemos, lo que queremos calcular aquí es la velocidad con la que lleva pues la masa, ¿no? O sea, el péndulo. Entonces, si vemos, si resolvemos para la velocidad, vamos a tener que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de rg tangente de teta. Entonces podemos notar que la velocidad no depende de la masa del objeto. Esa es una propiedad muy, muy importante y muy interesante de los péndulos, que digamos, su periodo o su velocidad de oscilación no depende directamente de la masa del objeto, sino únicamente en este caso del radio, o en ciertas ocasiones de la longitud del hilo o de la cuerda con la que estemos sosteniendo a la masa. ¿Vale? Ok. Entonces la velocidad también la podemos relacionar como la cantidad de... A ver, voy a poner por aquí con otro color. Voy a poner la velocidad. Es la relación de una revolución en tiempo. ¿Sí? Medidos, en este caso, bueno, aquí la velocidad sería metros por segundo, pero si tomamos la revolución, tendría que ser en radianes por segundo. Entonces, una revolución son 2 pi radianes, ¿no? Entonces tendríamos aquí la velocidad 2pi sobre t. Pero esta es velocidad angular. Para que yo tenga una velocidad lineal, tengo que multiplicar esta revolución por el radio, ¿sí? Dado que estamos recorriendo el perímetro de la circunferencia. ¿Sale? Si yo lo pusiera como nada más como 2pi, estaría midiendo eh, pues el desplazamiento angular que yo tengo en cierto tiempo. Entonces, al yo poner 2πr, estoy calculando la velocidad lineal que estoy dando a través del perímetro de la circunferencia. ¿Vale? Entonces, esto es la velocidad. Pero la velocidad también es la raíz de rg tangente de teta. Por lo tanto, tendremos que 2pi por r sobre t es igual a la raíz de rg por la tangente de teta. Y de aquí, pues yo quiero resolver para el tiempo.
¿sí? Porque nos están pidiendo hallar el tiempo de una revolución, es decir, el periodo de, ¿cómo se dice? El periodo ay, perdón, se me va, el periodo del péndulo. Entonces, si yo despejo el tiempo de aquí, tendría que t es igual a 2pi r sobre la raíz de rg tangente de θ. ¿Alguna duda con esto? Ok. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? Bueno, entonces de tarea se les queda, pues, bueno, si quieren y si pueden, es tarea moral. Relacionar ahora en lugar de R, de qué forma podemos tener este periodo en términos de L, ¿sí? O sea, de la longitud del hilo, ¿sale? Eso sería todo por mi parte por hoy. Nos veríamos el siguiente sábado, ¿sale? Y ustedes, hasta luego, cuídense, bonito fin de semana.